estamos hablando de guerras de palabras. Estamos viendo que desde los inicios de la humanidad, cómo se ha usado la palabra para traer guerra, para traer destrucción, para apartar al hombre del camino de Dios, de los estatutos de Dios, de las bendiciones de Dios. Podemos mirar las guerras que ha habido aquí en la tierra, no solo espirituales, sino físicas. Todo comienza con palabras. Todo comienza con palabrerías, hermanos. Puedes identificar las guerras que hay en tu vida, que hay en las familias. ¿Cuántas por una palabra no se ha deshecho un matrimonio, una familia? Antes era de que se mataban físicamente, pero ahora con la lengua, con las palabras, solemos matar a una persona, a un matrimonio, a una familia. Basta un solo, ya no quiero estar contigo. Basta un solo de me voy, me largo, para que toda una familia se destruya. Basta decir ya no te aguanto. Basta decir es que ya no hacemos clic, ya no me atraes. Hermanos, hay un dicho que yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado toda mi vida, que más duelen las palabras que un golpe, porque un golpe se borra de la piel, pero las palabras se quedan incrustadas en el alma. ¿Y cuántos no habíamos venido batallando con palabras maldichas que nos marcaron desde la niñez? No sirves para nada, eres un bueno para nada, te pareces a tu padre, o igualita de rebelde que tu madre, o eres esto, o eres lo otro, o no vas a llegar a mucho, o vas a terminar en las drogas, o vas a terminar en la cárcel, o vas a terminar en un hospital, o te van a cortar la cabeza, o por rebelde esto. O sea, ¿cuántas palabras no te dijeron? O vas a terminar igual de mujeriego con tu padre, no vas como tu padre, no vas a hacer vida con nadie. O sea, usted se imagina todas las palabras con las que fueron marcando nuestra vida, y después, ¿cómo quiere uno que esa persona sea diferente? Si no es por la intervención divina. Ahora, Dios también no hace a fuerzas cambiar a alguien. Porque si alguien sabe de respeto, ese es Dios. Aún Dios pide permiso para entrar a tu vida, porque dice, yo estoy a la puerta y toco. El que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu de Dios no es un violador, él no viola a nadie. Él hace hasta donde usted deje que le haga, pero Satanás no. ¿Verdad que hay un dicho? A ver si me sale, que él toca, y en cuanto tú le abres poquito, él no necesita que le abras toda la puerta, porque es como dicen, él se mete y se mete hasta la cocina. O sea, basta con que solo tú le des una entradita al enemigo para que venga a destruir, a querer destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. O sea, basta solo con que caigas en su red y con tu propia boca digas una palabra maldicha. ¿Qué es lo que comienza a hacer el Espíritu Santo cuando usted deja entrar a Cristo en su corazón y usted lo deja morar? Usted le dice, haz de mí, Señor, una morada. Sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador. Quédate a morar conmigo. ¿Sabe qué comienza a hacer Él? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos comienza a limpiar, nos comienza a lavar, nos comienza a corregir nuestra manera de hablar. Y comienza a sacar todas esas palabras dolorosas, maldicientes, con las que un día nos marcaron. No sé, ¿no le ha pasado a usted que usted dice, pero es que ya no quiero ser así, pero es que ya no quiero seguir así, pero es que digo que ya no y vuelvo a caer en lo mismo? Porque hay palabras que te anclan.
Hay palabras que están tan arraigadas a tu alma, a tu manera de vivir, que solo es por medio de la intervención divina que tú vas a ser libre. Pero tú tienes que cederle la voluntad al Espíritu Santo, porque Él no va a hacer nada a fuerzas. Él no te va a hacer cambiar y que recapacites a fuerza. Tú tienes que tener la fuerza de voluntad para decirle: Señor, ya no quiero ser igual. Si es necesario que me quebrantes y me hagas de nuevo, mire, más vale ser quebrantado por la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo es Dios el único que tiene el poder para volvernos a formar de nuevo. Pero si la persona es quebrantada por la mano del enemigo, olvídese. El enemigo solo trae muerte, destrucción, robo, hurto. ¿Se da cuenta que mejor es decirle al Señor: quebrántame tú, hazme de nuevo, aunque muchas veces me duela y no me guste, pero hazme de nuevo, te cedo mi vida? Mire, tan poderosa es la palabra que en Romanos 10:9, si no me equivoco, ahí con el versículo dice: si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. O sea, si usted lo reconoce, pero si usted cree en su corazón, si lo que está en su corazón se conecta con lo que usted va a decir por su boca, dice: serás salvo tú y tu casa. Pero ¿sabe cuál es la situación? De que muchas veces en las iglesias vemos llegar muchas personas y muchas veces hacen la confesión, pero muchas veces solo de palabra, pero nunca lo creyeron ni lo aceptaron en su corazón. Por eso es de que vemos a muchos venir y confesar, pero no quedarse ni prevalecer, porque su confesión no bajó hasta su corazón y no fluyó por el corazón para salir por la boca. Por eso usted asegúrese de que lo que usted ha confesado verdaderamente esté en su corazón, porque eso es lo que nos va a hacer prevalecer en el camino de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, todo está en nuestra boca. Dejemos que sea el Espíritu Santo que nos vaya enseñando nuevamente a cómo hablar. ¿Y de qué manera, sabe, va a empezar usted a hablar bien? Leyendo la palabra, hermanos, leyendo la palabra. Aunque en el comienzo, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, tu entendimiento a veces no entiende ni papas. Pero déjame decirte que tienes un espíritu que Dios te dio, que Él sí sabe de lo que estás leyendo, de lo que estás hablando, y tu espíritu se comienza a nutrir y tu espíritu se comienza a fortalecer, y conforme van pasando los días, las semanas, los meses, los años, lo que tú le diste a comer a tu espíritu, a tu alma, es lo que comienza a salir. Hermanos, cuando yo comencé no entendía ni papas. Y a veces leía la palabra solo porque tenía que decirle un versículo a su pastor. Pero yo no entendía nada. Nada entendía. Y aún era un tiempo en el que su pastor tenía una de sus peores crisis espirituales. Sin darme cuenta, él me exigía que leyera la palabra. Y a como él andaba, no se sentaba a explicármela. Pero sabe que yo, sin saber, Dios usaba mi vida, porque lo que él me decía: voy a llegar y me tienes que decir un versículo, Dios me hacía que leyera, el Espíritu de Dios hacía que leyera lo que él necesitaba. Él se los puede testificar. Yo no entendía ni lo que estaba leyendo, pero lo que yo decía, él sí lo entendía y él reconocía que era Dios hablándole. Hasta que llegué el día en que yo les dije que fue una de las primeras manifestaciones que en mi vida hubo, que verdaderamente cambió radicalmente mi vida, porque yo tuve un encuentro con Jesús.
De verdad yo lo pude mirar. Aunque me digan loco que eso no se puede, su rostro no lo pude mirar. Y un día les voy a contar, les voy a comenzar a contar mis experiencias espirituales. Pero cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, mi vida cambió rotundamente. Y cuando Él vino y me dijo, hey, yo te llevo a mi tiempo. No es al tiempo del hombre que tienes a tu lado, ni es a tu tiempo. Es a mi tiempo. Yo ahí cuando yo desperté, hermanos, fue una madrugada que yo me pasé toda la noche, toda la madrugada, llorando, pidiéndole al Señor, diciendo, ya no doy más, ya hasta aquí. Y después les voy a contar esa maravillosa experiencia que tuve, que verdaderamente yo miré la mano, yo me arranqué, yo puse mi mano en mi corazón y yo sentí, hermanos, donde yo me lo arranqué, yo, pero yo hice esto y le dije, aquí está mi corazón, Dios. Se lo entregué a la persona equivocada, a alguien que igual que yo tiene errores, o sea, todo. Pero le dije, aquí está mi corazón, toma mi corazón, yo voluntariamente te lo entrego. Vive Dios que yo miré unas manos donde tomaron ese corazón. Y yo le dije al Señor, no me lo regreses, aunque yo te lo pida, nunca me lo regreses, quédatelo ahí. Quédatelo ahí. Vive Jehová, cuya presencia estoy. Que desde ese día el Señor tomó mi corazón, porque luego yo miré la mano del Señor que entró, yo no entendía, a mí no me habían hablado que podía tener visiones, que el Señor se me podía manifestar, yo no sabía nada, no conocía ni del mundo espiritual, sino por las batallas que tenía. Pero yo miré donde esa mano entró a mi pecho y empezó a exprimir mi corazón, hermanos. Y sabe una cosa, me empezó a pasar mi vida como película desde que yo tenía conciencia. Porque ahí me pasó la historia de cada persona que tuvo contacto conmigo, que dañó mi vida, que marcó mi alma con palabras maldichas y malditas. Y yo lloraba y yo gritaba y yo dije, ¿por qué estoy mirando esto? ¿Por qué siento esto? Y yo sentía donde mi corazón estaba siendo exprimido. Y yo solo escuchaba la voz del Señor que decía, confiesa que perdonas a tal persona, que perdonas a tal persona, que perdonas a tal persona. Y aunque yo no quería y mi boca sentía que no se iba a abrir, yo empecé a hacer eso, hermanos. Comencé hasta llegar a la persona que estaba al lado de mí, que también me había herido y que por supuesto yo también lo había herido. Entonces hasta ese momento yo pude sentir, me quedé dormida, o sea, no dormida, sino entré en un éxtasis. Cuando yo pasé eso, porque yo recuerdo que tirada en la sala, en esa oscuridad, con una almohada, yo empecé a gritar, a gritar, a gritar cuando sentí eso, hermano. Después cuando yo abrí mis ojos, ya iban a ser las 6 de la mañana, pero durante eso fue cuando yo tuve la manifestación. ¿Quiere que se la cuente? Si quiere que se la cuente, ¿va? Este fue uno de mis primeros encuentros con el Señor, que yo digo que esto cambió mi vida y yo no vi la vida, yo vi la vida diferente. Cuando yo estuve en esa manifestación que le digo que yo arranqué mi corazón y yo sentí donde me dolió. Y se lo di al Señor y le dije, lo pongo en tus manos, no me lo regreses. Yo ya había decidido por completo alejarme de este guapo hombre. Ya había decidido dejar todo ya no daba para más. De verdad ya, dije, si tú no intervienes aquí, Señor, aquí va a haber un muerto. De verdad. Y ese día yo le dije, o te lo llevas o me llevas, o si de verdad tienes un plan como has mostrado, como has dicho, tienes que hacer algo. Pero ese algo también dependía de mí, hermano. Entonces yo fue cuando le dije, he pedido mucho tiempo, he ayunado mucho tiempo que lo cambies a él, pero mejor comienza conmigo. En el momento en que yo le dije a Dios, comienza conmigo, usé mi boca, le dije, comienza conmigo. Fue el día que dijo Dios, perfecto, y era lo que estaba esperando. ¿Cómo quieres que noquee a ese hombre si tú estás de por medio? Quítate del medio para podértelo noquear y podértelo parar diferente. Pero muchas veces pedimos que Dios cambie a otra persona y no nos fijamos lo que nosotros traemos. Hermanos, yo estaba tan herida. Yo estaba herida desde mi niñez, estaba muy herida, mi corazón estaba
tan herido, estaba llagado, es más, estaba hasta podrido mi corazón de dolor, de falta de perdón, de fracasos, de tantas cosas. Imagínense mi corazón estando así. Estaba mal mi corazón, estaba marcado por palabras maldichas. Lo peor que yo escuché en aquel tiempo fue la boca de mi padre. ¿Cómo me maldijo? Que había muerto para él, que iba a vivir toda mi vida de arrastrada. O sea, imagínese la boca de alguien que tenía, y digo tenía porque ahora Cristo es el que tiene el poder y la autoridad en mi vida. En aquel tiempo tenía ese hombre la autoridad sobre mi vida, aunque yo ya no vivía con él. Pero esas palabras a mí me habían marcado y era la vida que estaba llevando. Era la vida la donde me iba arrastrando todo eso. O sea, imagínese. Eso fue lo peor que yo pude haber escuchado en la vida. Que la boca de aquel que se suponía que me debía de cuidar, de proteger, de dar amor, de dar seguridad, para lo único que se abriera para maldecirme. Y esa maldición, esas palabras pesaban tanto en mi corazón, en mi espíritu. Pero no solo se habían quedado ahí, sino que se estaban manifestando, hermanos. Por eso fue necesario que ese día, esa noche, cuando yo ya no podía más, cuando yo ya lo daba todo por perdido, cuando ya dije al Señor, haz lo que tengas que hacer. O si no, ya el siguiente día me voy o me largo, Él se larga, pero aquí ya no va a haber vuelta atrás. Entonces fue la noche en que yo decidí pasar la noche ahí con el Señor. No sabía orar, no me habían enseñado a orar, no sabía casi nada de las escrituras, pero solo bastó abrir mi boca, entregarle mi corazón al Señor. Y fue esa noche, esa madrugada, cuando les digo que yo entré en ese éxtasis, que yo pude mirar que había un campo grande, una multitud de gente, mucha gente, y a lo lejos se miraba una colina, se miraba como la palma de una mano, y el cielo se comenzó a poner de colores, la luna roja, el sol, o sea, era un espectáculo en el cielo, y yo sabía dentro de mí que algo estaba pasando, y la gente estaba expectativa porque alguien venía. Pero dentro de mí yo sabía quién era el que venía. Yo sabía que era alguien que mi espíritu reconocía. Y cuando se abrieron las nubes, hermanos, empezó a bajar algo tan precioso, tan brillante. Cuando yo lo miré bajar, yo dije, ya viene mi amado. A mí no me habían dicho que a Jesús le llamaban el amado, nada. Yo no sabía que Jesús iba a venir y que iba a venir entre las nubes. No, porque apenas estaba comenzando a buscar de Dios. Entonces cuando yo miré eso, yo dije, ya viene. Hermanos, yo comencé a correr entre esa multitud de gente, yo comencé a aventarlos, a abrirme camino por esa multitud de gente. Y cuando me fui llegando a esa colina que se miraba como la palma de una mano, cuando me fui acercando se hizo grandísima. Que cuando yo llegué a la orilla de ahí, yo miré para arriba y dije, ¿cuándo voy a subir esto? Dije, pero no me importa, yo voy a llegar. Y yo miré cómo empecé a escalar. Empecé a escalar hasta que llegué a la cima. Y cuando yo llegué a la cima dije, ahora sí, ya estoy donde debo de estar. Hermanos, cuando yo llegué a la cima, ese ser precioso que yo lo vi, miré cómo bajó un trono blanco, reluciente de mármol, una figura preciosa sentada en él. Miré cómo sus vestiduras llenaba ahí. Lo único que puedo recordar es sus vestidos blancos, relucientes, un cinturón de oro. En su mano traía un cetro. Algo precioso, hermanos. Y cuando yo volteé a verle su rostro, porque él no bajó a la tierra, él no tocó la tierra, él se quedó a una distancia como de unos 5 o 4 metros, porque yo lo miré así. Cuando yo volteé a ver su rostro, el sol le daba en la cara y de él salía, de su corona, salía como si fuera un arco iris. Yo en la Biblia nunca había leído eso. O sea, nomás para que usted me entienda lo que yo miré ese día. Y cuando yo llegué, yo estuve ahí y dije, ahora sí, ya aquí estoy, ya. O sea, yo dije, ya terminó mi todo. Yo lo único que recuerdo que cuando
Cuando yo dije, ya la hice, ya estoy aquí, ya, él se desapareció. Hermanos, fue una angustia que yo lloraba y empecé a gritar ahí arriba y dije, ¿por qué? Si cuando te encontré, yo pensaba de que ya, mi todo ya. Y solo escuché una dulce voz que me dijo, hey, yo te llevo a mi tiempo. No vas al tiempo de la persona que tienes a tu lado, ni a tu tiempo. Espera a mi tiempo. Y ahí fue cuando él me dijo, hermanos, aunque tu padre y tu madre te dejaran, hoy yo te tomo como hija. Y yo nunca te voy a dejar. Hermanos, esas palabras penetraron mi corazón, mi alma, mi espíritu. Yo no sé qué hizo el Señor. De verdad que fue algún encuentro que a mí me cambió totalmente, que yo sentí y yo pude mirar como mi cuerpo estuvo tirado en el piso y yo sentí cuando me bajaron a mi cuerpo, cuando yo entré a mi cuerpo. Pero cuando yo pude abrir mis ojos, yo ya no miré la vida del mismo modo. Lo que me dolía ya no me dolía. Empecé a mirar a ese hombre con ojos de misericordia. Comenzó algo diferente en mi vida. O sea, verdaderamente fui transformada. Algo hizo el Señor en mi corazón, que fue lo que ha venido cambiando mi vida. Pero yo tuve que cederle mi vida. Yo tuve que abrir mi boca y decir con mis propias palabras, reconocer que la que necesitaba ayuda era yo. Que comenzara conmigo, porque yo estaba tan dolida, yo estaba tan dañada. Y no nada más eran las palabras de la persona que estaba conmigo que me dañaba, porque yo también lo dañaba a él. O sea, imagínense que iba a salir de un corazón dañado y herido y podrido por falta de perdón, por fracasos, por todo el daño que me habían hecho. O sea, ¿usted qué cree que iba a salir de mí? Ya después comencé a clamarle, Padre, así como ha sanado mi corazón, sana también el de él. Y desde ahí yo empecé a tener más cuidado con lo que salía de mi boca. Porque yo empecé a reconocer que las palabras tenían un poder y un impacto, porque habían bastado palabras maldichas y maldicientes para que me dañaran a mí. Y desde ahí el Espíritu Santo comenzó a decirme, te voy a instruir, te voy a enseñar. Hermanos, las palabras maldichas son como un látigo que hiere. ¿Sabía eso? ¿Sabía que el demonio, el espíritu de maledicencia es un espíritu grande, feo, que trae un látigo? Y cada palabra maldicha que se dice es un golpe que te da y que te hiere. Se convierte un verdugo en la vida de aquel que presta su boca. Por eso tienes que tener mucho cuidado a quién le prestas tu boca. No importa que aunque tengas razón para decir las palabras, es mejor que pienses 2 veces lo que vas a decir. Y si se llega a salir la mala palabra o la palabra maldiciente, es mejor que al instante te arrepientas y la recojas y hagas libre a esa persona. Porque es un verdugo que está golpeando el alma, la vida de las demás personas. Y que sin querer estás hiriendo. Y a veces son heridas de muerte. Son a veces heridas de muerte. Ese es el poder que tú tienes en tu lengua, en tu boca. Y el enemigo está al acecho todos los días. El enemigo ha puesto a sus achichincles a que estén vigilando tu vida, a que estén prestos para en cuanto tú le des cabida o logren mover tu alma, tus sentimientos, tus emociones, introducir una palabra maldicha para que uses tu propia boca para golpear a los demás, para herir a los demás, para introducir el veneno del enemigo. Por eso tienes que tener mucho cuidado el cómo hablas, lo que hablas y cómo dices las cosas. Aún cómo le decimos a vuestros hijos. Imagínense con qué nos marcaron a nosotros.
Imagínense esos horribles dichos que hay. Pobre morí, pobre nací, pobre vivo y pobre moriré. Pobre el diablo que se traga y se lleve la pobreza, hermanos. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que Él ya nos bendijo. En Efesios 2 dice que ya fuimos bendecidos. Ya el Señor nos bendijo desde los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos. Pero como traemos el corazón dañado, el alma herida, y lo que hay en nuestro corazón es pura palabra maldicha y maldiciente. Imagínese qué es lo que gobierna nuestra vida. Imagínese si usted sabe que está en algo malo y usted dice, pues así soy y qué. Así me enseñaron mis padres, así me modeló mi papá o mi mamá y qué. Aunque Dios quiera sacarte de ahí, si tú no quieres salir, aunque Dios venga y abra la puerta de esas prisiones que te tienen aprisionado, si tú no quieres salir, nadie te va a hacer salir de ahí. Es lo que hace Dios por medio de su palabra. Viene y abre las prisiones que tenían cautivas nuestras almas, nuestros pensamientos. ¿Cuántos no han llegado a este lugar? ¿Dónde están? Decidieron escuchar la voz del enemigo. Ya no vayas. Te quieren cambiar de religión. Allí no van a hacer esto. Ya no vas a poder ir aquí, ya no vas a poder ir allá. La voz del diablo hablándole a esas personas y por decisión propia decidieron escuchar la voz del enemigo. Decidieron cerrar sus oídos a la voz de Dios. Por eso, si usted está aquí y los que nos van a escuchar allá por las redes, si escuchan hoy la voz de Dios, abran su oído y obedezcan. ¿Están felices? Mire, se nos enseña lo importante de hablar bien y escuchar y obedecer la voz de Dios para que en la vida vivamos bien y en bendición. La victoria de David entre Goliat fue ganada primero con el poder de la palabra, hermanos. Vaya al 1 de Samuel, el 17. Vamos allí al Samuel 17 y vamos a mirar que la batalla que peleó David no fue tanto con fuerza, sino fue con palabras. Mire cómo el Señor le dio la victoria a David poniendo él hablando las palabras correctas. Le dije 1 de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel 17 del 43 al 47. Si usted lee toda la historia, viene el ejército de los filisteos en contra del pueblo de Israel que en aquel tiempo lideraba Saúl como rey. Y podemos mirar que la palabra registra que por 40 días Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios y gritaba, ¿verdad? Que vinieran y que el que lo derrotara, si los israelitas lo vencían, ellos iban a ser sus verdugos, sus esclavos. Pero si Goliat vencía o los filisteos vencían a Israel, ellos iban a ser los que gobernaran sobre ellos. Y Goliat era uno de los gigantes de aquel tiempo. Imagínese, un gigante. Imagínese que usted viera ahorita un gigante. Pues fíjese que no mira gigantes físicamente, pero sí espiritualmente. Y vamos a mirar cómo por 40 días ese gigante acosaba, le hablaba, porque era por palabra que intimidaba al pueblo de Israel. Nadie quería entrarle. Aún el rey dijo: quien se atreva a desafiar al gigante y lo venza, le voy a dar una de mis hijas y lo voy a soltar de los impuestos. Esa familia ya no iba a pagar impuestos. Y aún así decía nadie, nanay. O sea, imagínense, solo con la boca el enemigo estaba venciendo al pueblo de Dios. Lo tenía atemorizado. Pero vamos a mirar que aquí entra a la escena David.
Y podemos ver quién era David. Era un pastorcito de ovejas, el rechazado de la casa de su padre, el menospreciado, el que recibía pura palabra negativa. Imagínese a David. Pero cuando tú vienes con un propósito de Dios, no importa la boca que se deje usar por el diablo, así sea la de tu propio padre o la de tu propia madre o la de tus propios hermanos, el propósito de Dios se cumplirá sobre tu vida, porque se cumplirá. Y podemos mirar cómo era David, quién era David y cómo lo describe la palabra de Dios. Un pastorcillo de ovejas que se la pasaba en el campo adorando a su Dios, cantándole a su Dios. Cuando dice la palabra de Dios que el padre de David lo envió a llevarle suministro a sus hermanos. ¿Verdad que sí? Pan, queso, fue y le dijo, llévalo. Y cuando él llega al campamento, ¿qué empezaron los hermanos? ¿Tú qué vienes a hacer aquí, escuincle? Váyase para la casa. Pero dice que cuando David escuchó las palabras de Goliat, que cómo hostigaba al pueblo, dice que dijo, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque en la soledad, en el menosprecio, David conoció a su Señor. Él conoció a su Creador y él sabía quién era su Dios. Porque ahí es donde David dice, ¿cómo? ¿Cómo que se están dejando hostigar por este filisteo incircunciso? Y ahí es donde dijo, hey, fíjese, cada guerra que usted pelee y cada victoria que Jehová le dé, trae botín. Porque él dijo, ¿qué están ofreciendo al que lo venza? No, pues que el rey le va a dar a una de sus hijas. Y que a la familia ya no van a ser necesario pagar impuestos y le va a dar riqueza. Y dijo David, aquí me pinto solo. Y fue y dijo, dígale al rey que yo. Y los hermanos le decían, hey, chamaco, babotas, ¿qué estás haciendo? Lárgate a la casa, te van a matar, te van a devorar. O sea, imagínense, la boca del mismo pueblo. A veces no necesitas que te maldigan allá afuera, sino a veces los maldicientes están en el mismo pueblo, porque maldecir es decir mal. Y lo llevan delante de Saúl, estoy parafraseando la historia, léala. Y le dice, yo, mi señor, yo voy a vencer, yo merito. Allá donde cuido las ovejas de mi padre, mire, yo me he enfrentado ante leones y osos. Y lo sé. O sea que antes de que David se enfrentara a Goliat, ya había sido entrenado en el campo de batalla por mano de su padre. De su padre